En este segmento quiero hablar un poco sobre el tema de las finanzas públicas desde el punto de vista de los ingresos. Vieron que hablé al inicio del programa de la necesidad de reducir la parte de las transferencias al sector eléctrico, lo cual se consigue con esa entrada en operación de la central termoeléctrica Punta Catalina. Pero del punto de vista de los ingresos también hay que hablar. Miren, la presión tributaria en la República Dominicana por años, ha sido una presión tributaria relativamente baja, entre 14 y 15% del Producto Interno Bruto, comparado con otras economías de la región que tienen una presión tributaria del 20%. Claro, hay algunas que tienen una presión tributaria del 10%, 11%, pero es porque tienen otro tipo de ingresos provenientes, por ejemplo, del petróleo, etcétera. Pero no, en este caso, pues nosotros que necesitamos una determinada presión tributaria para financiar los gastos de inversión en educación, la inversión en salud, la inversión en infraestructura, así como también todo lo que son aquellos servicios que ofrece el Estado dominicano a la población, pues se necesita más recursos. Se necesita más recursos porque obviamente de lo contrario vamos a tener siempre un nivel de déficit que puede ser promedio de 2.5, 2.6%. Y un déficit de 2.6% lo que significa es que va a seguir acumulándose deuda pública. Y aunque todavía ese nivel de deuda pública es una deuda pública sostenible, es una deuda pública que nosotros pensamos que puede pagarse sin ningún tipo de problema y que el servicio puede seguir honrándose sin ningún tipo de problema, no cabe duda de que hay que comenzar a desmontarla. Y para eso hay que mejorar la posición financiera del Estado. Una parte a través de reducción del gasto público, que puede venir con la reducción de las transferencias que se realizan al sector eléctrico. Pero por otra parte hay que ver entonces el lado de las recaudaciones. Y ahí lo que hay que comenzar es con el tema de lo que sería el nivel de evasiones. Las recaudaciones, hay un problema. La Dirección General de Impuestos Internos ha hecho un trabajo verdaderamente extraordinario, hay que reconocerlo. Magín Díaz ha hecho un aporte significativo a lo que es la capacidad de recaudación del gobierno, pero todavía sigue la recaudación, siguen las evasiones. El mismo Magín Díaz ha señalado que la evasión de figuras como el ITEVIS, figuras como impuestos sobre la renta, son evasiones que, por ejemplo, la del ITEVIS está por encima del 40%, 45%. La de impuestos sobre la renta, personas físicas, personas jurídicas, por encima del 50%, 55%. O sea, tenemos un problema con esas dos figuras impositivas. Magín Díaz ha hecho un trabajo extraordinario para reducir la evasión y ha mejorado las recaudaciones y también ha aumentado la percepción que tienen los evasores de que lo van a detectar. Y eso es importante. Le ha mandado un mensaje a los evasores de que se les detecta y se les sanciona de una forma bastante rigurosa. Y esto obviamente que hay que tomarlo muy en cuenta. Las recaudaciones pueden mejorar por esa reducción de la evasión. Hay muchas medidas que se han adoptado y otras que se están por adoptar que van a ayudar a la reducción de la evasión. La factura electrónica, no cabe duda de que va a ayudar a disminuir la evasión. Hay que recordar que la economía dominicana, alrededor del 56% de los perceptores de ingresos reciben sus ingresos en el mercado informal. ¿Qué significa mercado informal? El mercado informal significa un mercado donde no hay ya sea impuestos, pero tampoco hay seguridad social y no hay todo un conjunto de elementos vinculados con el código de trabajo. No se cumple, por ejemplo, las vacaciones, no se cumple lo que es la cesantía, preaviso, etcétera. Todos esos gastos laborales que elevan el costo laboral unitario, pues no se cumplen en el mercado de trabajo informal. Y por eso, entonces usted ve que el 56% de los perceptores de ingresos, ahí es que obtienen sus ingresos. 56% de los perceptores de ingresos. Entonces, eso es lo que permite y estimula la evasión impositiva. La evasión impositiva, el no cumplimiento del ITEVIS, por ejemplo. Si usted quiere reducir la evasión, usted va a tener que buscar las recaudaciones en el mercado de trabajo informal. Si usted quiere reducir la evasión del impuesto sobre la renta, va a tener que ir a buscar en el trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque en el mercado formal, donde usted recibe un salario, a usted le retienen inmediatamente. Si usted está en el mercado formal y usted trabaja, por ejemplo, o usted es el dueño de una empresa
licorera que cumple con su compromiso, pues entonces usted está cumpliendo con su compromiso porque está en el mercado formal. Pero si usted tiene un área informal dentro de su negocio, tiene un área informal donde usted hace operaciones fuera de libros, entonces usted tiene esa parte en lo que es el mercado informal y evade el impuesto. Y esa evasión, ¿a quién perjudica? Cuando usted hace un análisis de lo que es digamos, la progresividad del sistema impositivo, se da cuenta de que si usted analiza simultáneamente el ITEVIS, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto sobre la renta de personas jurídicas, pero incluye también el impuesto a la propiedad, incluye también los impuestos selectivos, usted se da cuenta de que el sistema, si usted logra reducir la evasión, estaría haciendo lo más justo y haría también que una mayor cantidad de personas con mayores ingresos y que están en el mercado informal, porque no solamente en la informalidad están los pobres, no. Hay personas de buenos ingresos que están en el mercado informal y que lo hacen para evadir el impuesto sobre la renta, evadir el ITEVIS, pero también evadir las obligaciones de la tesorería del sistema de seguridad social a través de la tesorería de seguridad social. Y entonces, si usted logra atrapar a esa persona y llevarlo a la formalidad, pues entonces usted lo pone y obligar a mejorar lo que es su cumplimiento con el impuesto sobre la renta, el ITEVIS, así como también con la seguridad social. Y hace más justo el sistema impositivo. Lo hace más justo lo que es la política tributaria en la República Dominicana. Entonces, eso es algo importantísimo que hay que tener en cuenta. La evasión reduce la progresividad. La reducción de la evasión impositiva aumenta la progresividad del sistema impositivo. Así que eso es un punto importantísimo que hay que tomar en cuenta. Además, ¿qué significa evasión? Significa que el Estado tiene menos recursos para invertir ¿en qué? En educación, en salud, en viviendas populares y así en transferencias condicionadas y no condicionadas focalizadas. Cuando hay evasión, ¿qué significa? Que ese dinero alguien se lo queda en el bolsillo. Ese dinero alguien se lo queda en el bolsillo. Cuando alguien se queda ese dinero en el bolsillo, eso lo que implica es que no va al Estado y al no ir al Estado ese dinero, pues entonces no va a educación. ¿Y quién recibe? ¿Quién va a la escuela pública? Vamos a ver, ¿quién va a la escuela pública? A la escuela pública, efectivamente, van los niños más pobres. Los niños más pobres van a la escuela pública, lo cual se ha aumentado en los últimos años por los beneficios que ha entregado el gobierno a la sociedad a través de inversión en infraestructura moderna en las escuelas, lo cual favorece a que mayor cantidad de niños vayan a la escuela porque ya no tienen que ir a tomar clases debajo de un árbol, pero al mismo tiempo le dan desayuno escolar, merienda, y las madres dicen, para que este niño no esté dando vuelta por aquí, yo me voy a asegurar que él vaya a la escuela. Y por eso una mayor cantidad de niños está recibiendo una mayor cantidad de horas de escuela durante el año escolar. Antes lo dejaban andando en el barrio, pero ahora no, ahora lo mandan a la escuela porque saben que en la escuela le van a dar desayuno escolar, le van a dar su merienda, le van a dar su comida, le van a dar todo lo que necesita para estar bien alimentado ese niño. Entonces, cuando usted va de los impuestos, lo que estamos haciendo es reduciendo la oportunidad que le brinda el Estado dominicano a esos niños de poder recibir educación. Esa es la evasión impositiva. Esa es la evasión. Esa es la evasión, sin lugar a dudas. Ahí hay una evasión y usted disminuye la progresividad de la política fiscal en este caso, porque es la parte del gasto público que estamos evaluando. Si usted añade la parte del gasto público en el análisis, usted se da cuenta de que la evasión disminuye la cantidad de recursos que tiene el Estado para poder invertir en educación, que sí es muy progresivo, porque ¿quién recibe los beneficios de esa educación pública? Los más pobres. Vámonos a salud. Salud. Esas inversiones masivas que está haciendo el gobierno del presidente Danilo Medina en el sector salud, ¿quién se va a beneficiar de esas inversiones? Los más pobres. Los más pobres son los que se van a beneficiar. Los más pobres son los que van a los hospitales públicos. De tal forma que cuando vemos que el Estado hace inversiones masivas en el sector salud, a quien está beneficiando es a los más pobres. Cuando hay evasión impositiva, en consecuencia, ¿a quién se está perjudicando? A los más pobres. ¿Por qué? Cuando hay evasión impositiva, eso significa que alguien se queda el dinero en los bolsillos. Al quedarse el dinero en los bolsillos, no va a las arcas del Estado.
Y al no ir a las arcas del Estado, no van a salud. Y al no ir a salud, pues entonces disminuye la progresividad. Porque en vez de tomarlo esta persona que no necesariamente es pobre y entregárselo al Estado y el Estado a los pobres a través de salud, pues sencillamente no hay ningún tipo de transferencia de los pobres de los de clase media y clase alta a los pobres. Y eso es un problema. Eso es un problema. Usted tiene que cambiar eso y aumentar la progresividad. Aumentar la progresividad. Y para eso hay que reducir la evasión. El otro punto es viviendas populares. ¿Quiénes son los que reciben los beneficios de una vivienda popular? Cuando usted se va, por ejemplo, a la Nueva Barquita, ¿quién recibió los beneficios de una vivienda en la Nueva Barquita? Los ricos, no. Clase media, tampoco. Los pobres. Los pobres fueron los que recibieron esas viviendas. De manera tal que cuando hay evasión impositiva hay menos dinero para viviendas populares. Y al haber menos dinero para viviendas populares, hay, por lo tanto, menos transferencia de clase media y ricos hacia los pobres. Y eso hace que entonces estemos en una reducción del sistema de progresividad de la política fiscal, que lo mismo sería decir, le está haciendo que sea menos justo la política fiscal. Al ser menos justa la política fiscal, entonces eso es negativo para la sociedad. Eso es otro punto importante. Si se reduce la evasión impositiva, pues se estaría dándole la oportunidad al Estado de tener más recursos que lo puede invertir en viviendas populares. Transferencias condicionadas, no condicionadas, pero focalizadas. Es decir, una transferencia que se le da dinero para que el niño vaya a la escuela o se le da dinero a la madre para que vaya a atenderse durante los 9 meses previo al embarazo o se le da una transferencia para que los jóvenes puedan ir a la universidad. Todo eso, esos recursos focalizados donde se le da a lo que le llaman en el CIUBEN pobre 1, pobre 2. Se le identifica y se le dan los recursos a esas familias, a esas personas, a esos individuos. Se le manda los recursos. ¿Qué pasa si hay evasión? Si hay evasión impositiva, pues sencillamente no hay recursos para transferírselos a esas familias. No hay recursos para transferírselos a esas personas pobres. Y por lo tanto el sistema se hace menos progresivo. Recuerden, un sistema fiscal es progresivo cuando se toma dinero de los más ricos y de clase media y se le entrega a los pobres. Eso es progresividad. Regresividad es al inverso. Regresividad es cuando se toma recursos de la economía, pero van a los pobres en menos proporción de lo que va a los ricos. Entonces, eso es regresividad. En este caso, lo que estamos buscando es progresividad. ¿Quiénes son los que reciben las transferencias condicionadas y no condicionadas focalizadas? Son los más pobres, porque se focaliza. Y como son los más pobres, cuando hay evasión y no tener el gobierno los recursos, entonces eso significa perjudicar a los más pobres. Entonces, ahí vemos claramente que se requiere reducir la evasión impositiva. ¿A cuánto usted debería mejorar la posición en términos de recaudaciones del gobierno? Miren, se ha hablado que entre 2 y 3 puntos porcentuales que mejoren las recaudaciones, se pudiera perfectamente con esos recursos reducir lo que es el nivel de acumulación de deuda y comenzar a revertir esa acumulación y comenzar a desmontar ese 53% de deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto hasta colocarlo en un 35% en un periodo de 8 años. Se pudiera hacer con una mejora entre 2 y 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Otro aspecto que hay que tener en cuenta, además de enfrentar esa evasión, es el tema del gasto tributario propiamente. Ahí hay que hablar si se va o no a ampliar la base imponible, porque las tasas sí no se pueden tocar. Las tasas no se pueden tocar porque ya las tasas son relativamente altas. El ITEVIS, por ejemplo, con una tasa del 18%, el promedio es 15% en la región del impuesto al valor agregado. Pero asimismo usted tiene otras tasas impositivas que también usted pudiera estar en una situación donde ya se consideran altas. Por ejemplo, la tasa del impuesto sobre la renta en la República Dominicana es mayor en el país que en los Estados Unidos. Es mayor, es mayor. Esa es otra que hay que tomar en consideración. Entonces, las tasas usted no debe tocarlas. Ahora, lo que usted sí puede ampliar la base. Usted se puede ampliar la base.
La base usted la puede ampliar señalando, bueno, vamos a ver, hay aquí segmentos que están beneficiados con exenciones que en realidad ya cumplieron su papel, ya no se necesitan o simplemente se deberían reducir. Entonces usted la analiza y toma eso en cuenta. Aquí hubo sectores que se expandieron significativamente con exenciones, que por años le dieron la oportunidad a esos sectores de expandir su infraestructura, expandir su negocio, pero ya basta, ya es suficiente. Entonces ya se pueden comenzar a desmontar esas exenciones y darle entonces la oportunidad al gobierno de recibir una mayor cantidad de recursos porque la base imponible es mayor y al recibir esa mayor cantidad de recursos pudiera perfectamente el Estado pues invertir más en educación, en salud, en viviendas populares, en seguridad ciudadana, así como también en transferencias condicionadas, no condicionadas y también obviamente cumplir oportunamente como lo ha estado haciendo desde el año 2001, cuando entró en los mercados de capitales internacionales, pues cumplir oportunamente con lo que es el servicio de la deuda pública, tanto interna como externa. Eso lo puede hacer perfectamente el gobierno, tan pronto reciba una mejora de su posición fiscal, puede aumentar lo que es la inversión en educación, la inversión en salud, la inversión en viviendas populares, la inversión en todo aquello que beneficie a los pobres. Eso lo puede hacer el Estado, pero también va a poder desmontar deuda pública, va a poder mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Entonces, esta es una medida que hay que adoptar. Hay que apoyar. Cuando yo veo la lucha que está llevando a cabo Magín Díaz con relación a la evasión de impuestos, yo señalo que esto es algo que debemos apoyarlo todos los dominicanos, al igual que, por ejemplo, tenemos que apoyar a las distribuidoras de electricidad a la hora de reducir lo que serían los niveles de pérdidas. También en el sector eléctrico hay robos de electricidad importantes, robos de electricidad. Una cantidad importante de usuarios que adquieren la electricidad y no la pagan. Y no solamente son los pobres, no es solamente los pobres, no. Porque el nivel de pérdidas comerciales es muy significativo y no es explicado por la capacidad de consumo de los pobres, no. Ahí hay miembros de clase media y clase alta que explican también ese nivel de pérdidas de las distribuidoras. Entonces, así como se quiere, por una parte, reducir el déficit público, mejorando lo que serían las recaudaciones, disminuyendo la evasión impositiva, asimismo, por el lado del sector eléctrico, hay que tomar medidas para reducir también el déficit del sector eléctrico y mejorar simultáneamente entonces las finanzas públicas, porque al mejorar el saldo de las finanzas del sector eléctrico, disminuye la necesidad de transferencia de recursos por parte del Estado y al disminuir las necesidades de recursos de transferencia por parte del Estado, pues disminuye entonces los gastos y combinado con una mejora de las recaudaciones, disminuyendo esa evasión impositiva, combinado esos dos elementos, pues mejoraría de una forma importante, significativa, las recaudaciones y el saldo de las finanzas públicas en términos generales y de esa manera entonces disminuiría el déficit público y la acumulación de deuda. Y como ya le he señalado, comenzaría a disminuir la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto. Vamos a apoyar el trabajo de Magín Díaz. Yo creo que es importante. A nadie le gusta pagar impuestos, a nadie, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que pagar de forma permanente sus impuestos, hay que cumplir con esas obligaciones y también, óyeme, y esto es algo importante que el Estado debería promover, que aquellos que saben de competidores que estén evadiendo impuestos, pues que se lo digan a la Dirección General de Impuestos Internos para que le haga sus auditorías. Yo creo que eso es algo importante, es lo que se llama el whistleblower en los Estados Unidos y en Europa. Es aquel que informa ya sea la agencia tributaria o la agencia de competencia de malos comportamientos y que se han convertido en elementos que dañan la competencia en los mercados. Hay que tomar eso también en cuenta. Mientras tanto, apoyemos a aquellos que están tratando de reducir la evasión impositiva y mejorando simultáneamente las recaudaciones del sector eléctrico. Se nos acabó el tiempo. El próximo sábado tendremos más Tecnopol. Pase un excelente resto del fin de semana.